Soy una bruja. Hola comunidad, el día de hoy quiero compartirles la historia de mi abuelita tal como nos la contó con sus propias palabras. Muchas gracias por leerme. Aunque estoy a unos días de cumplir 100 años, no me considero una anciana obsoleta. Confieso que no me arrepiento de todo lo que soy ni de lo que he hecho. Empiezo diciendo que yo no elegí ser esto. Fue por herencia. Mi bisabuela era bruja. Mi abuela y mi madre también fueron brujas poderosas, de esas que hacían pacto con el diablo. Precisamente por pactar es que fueron longevas. Tenían más de 100 años cuando murieron. También es por eso que al cumplir esa edad ya presiento mi muerte, además de otra cosa que aquí les contaré. Mi bisabuela, mi abuela, mi madre, todas ellas eran sabias e inteligentes. Así como tenían la capacidad de ayudar a las personas, también la tenían para hacer el mal. Eran brujas negras, de las cuales me voy a reservar sus nombres. A mi bisabuela no la conocí. Por mi madre, sé que era considerada como bruja de caldero. Podía transformarse en algún animal. A veces volaba convertida en una bola de fuego. Fue una bruja madre suprema, descendiente de brujas come niños, proveniente de Europa. Siempre estuvo al frente de los aquelarres. Formaba una triada junto con mi abuela y mi madre. Era catalogada como una bruja antigua muy peligrosa, que guardaba rencor a la Santa Inquisición, conocedora de la herbolaria por la magia blanca y de la brujería por la magia negra. Una bruja blanca o negra siempre será vista como mala. Por eso hubo ocasiones que en diferentes pueblos quisieron lincharla, pero por sus habilidades nunca pudieron siquiera tocarla. Además, no cualquiera se atrevería a querer hacerle daño, porque era implacable con las personas que odiaba. Cuando arremetía contra alguien, era muerte segura. También era muy respetada por otras brujas. Acudían a ella por algún consejo o ayuda. Era partera, pero así como ayudaba a traer la vida, también ayudaba a quitarla. No tenía ninguna consideración ni pena por las personas. Las trabajaba con la intención de destruirlas. También supe que podía secar sembradíos. En ocasiones maldecía a los animales, los cuales morían sin remedio. A mi abuela sí la conocí. Era bruja de nacimiento, aparte de ser espiritista. Manejaba la hechicería y el vudú. Siempre fue una mujer solitaria, casi nunca hablaba con ella. Era temida y respetada porque, como tenía pacto con el diablo, era poderosa, de voz fuerte y con un corazón bastante duro. Mucha gente le tenía miedo. Se decía que era la causante de varias muertes. Además, la culpaban de muchas enfermedades resultado de sus embrujos. La buscaban para hablar con los muertos porque, al practicar el vudú, tenía una fuerte conexión con el más allá. Experta para revertir embrujos, hacer hechizos o lanzar maldiciones. También hacía viajes astrales o algo parecido. Se quedaba dormida por varios días mientras su espíritu vagaba. No solo eso, también tenía la capacidad de desaparecer de un lugar y aparecer en otro. A veces regresaba herida, pero se recuperaba. De ella tengo muy pocos recuerdos. Lo único que puedo contar y que guardo en la memoria, por cierto, muy vagamente, fue cuando una noche, siendo yo apenas una niña, la espié por una rendija de su cuarto. Se encontraba hincada con las manos levantadas, extendiendo las palmas hacia arriba. Tenía desfigurado el rostro. Estaba haciendo una petición a alguien que yo no podía ver. Solo escuchaba otra voz muy diferente a la de mi abuela. Esa voz era ronca, seca, como de ultratumba. Ella decía ya no querer pactar más, que no podía cumplir con lo que se le pedía. Prefería morir porque estaba cansada. Después agachó la cabeza. Creo que se puso a orar porque estuvo hablando en voz baja por largo rato. Se quitó un escapulario que siempre tenía puesto y lo puso en el suelo. Luego se tiró boca abajo con los brazos separados. Empezó a temblar. Le salía un humo negro del cuerpo, como si se estuviera quemando. Pero no se quejaba y nunca gritó. Por lo mismo, no puedo decir que me asusté. Como ya no se movió, decidí ir a acostarme. Antes de hacerlo, miré que se apagó la luz de la veladora en su cuarto, quedando todo en penumbras. Por mi corta edad, no comprendí lo que en realidad pasaba. Cuando amaneció, nos levantamos con la noticia de que mi abuela había muerto.
Mi madre traía el escapulario, además de un anillo que mi abuela nunca se quitaba. Cuando entré al cuarto, estaba tirada en el piso, así como se quedó la última vez que la vi. Se veía más vieja, aparentaba tener meses de muerta, estaba llena de cicatrices, era como si estuviera seca. Tenía grietas en las manos, pero sin rastro de sangre. Se encontraba demasiado delgada, casi la piel pegada a los huesos. Parecía más un maniquí que el cuerpo de mi abuela. No me causó ninguna impresión. No tuve miedo, ni siquiera lloré. Solo le estuve mirando por largo tiempo, hasta que mi madre entró, me ordenó que saliera de ahí. Luego prendió algunas veladoras. No recuerdo ningún funeral. A media mañana llegaron otras mujeres. Envolvieron a mi abuela en una manta. Se encerraron por un rato con el cuerpo y ya no supe más. Ni siquiera sé dónde está enterrada o qué hicieron con el cuerpo. Sé que no la iban a poner en Camposanto por lo que mi abuela era y representaba. Por eso siempre sospeché que está enterrada en un rincón de su cuarto. Recuerdo que a veces por la noche se veía luz en su cuarto. Yo corría para asomarme por la rendija, pero apenas llegaba se apagaba la luz. En más de una ocasión escuché su risa. Mi madre estaba en su cuarto y ahí no había nadie. En más de una ocasión escuché su risa. La única vez que le pregunté a mi madre qué le había pasado a mi abuela, solamente me respondió que ya era tiempo de entregar el alma. Me comentó que lo mismo le iba a pasar a ella y también a mí. Después de ese día, mi madre se comportaba como mi abuela. Se volvió muy callada. Parecía que guardaba muchos secretos. Muchas personas acudían a ella pidiendo ayuda, pero también la buscaban para hacer trabajos negros, los cuales en ese tiempo aún yo no sabía lo que eran. La brujería, las artes oscuras, la maldad, fueron por decirlo de algún modo la especialidad de mi madre, la bruja mayor, como ahora le llamaban en el pueblo. Al faltar mi abuela, mi madre me dijo que yo le ayudaría, que me convertiría en bruja. Esa era una herencia que generación tras generación no se había roto y no lo iba a hacer ahora. Me tocó vivir y aprender con mi madre cómo embrujar a las personas, hacer amarres, trabajos de separación, lanzar maldiciones, hechizos, muchas cosas oscuras más. Torturaba a las personas a la distancia, metiendo fotografías en frascos para alterar sus mentes. Otras las ponía frente a las veladoras para provocar enfermedades. Todo esto lo veía y lo aprendía siendo apenas una niña. En lugar de ir a la escuela, mi madre me enseñaba brujería. Nunca me opuse, además estaba acostumbrada a vivir en todo eso, a sentir la mala vibra, a ver cosas espantosas. Vivía con brujas, no conocía otro modo de vida. Por las noches la acompañaba a recoger tierra de panteón. El sepulturero la dejaba entrar después de medianoche. Se portaba muy amable. Siempre le regalaba huesos humanos para estar bien con ella. También enterrábamos todo tipo de trabajos en ese panteón. Fotografías, cabellos, frascos. En una ocasión enterró un sapo cocido de la boca. Enterraba cabezas de gallina y otras cosas. Mi madre nunca conoció el miedo. Como tenía un pacto con el diablo, no había que temerle. Todos los días llegaba gente a visitarla. No solo del pueblo, venían personas de fuera, de todos los estatus sociales. La mayoría quería hacer un mal a sus propios familiares. Así aprendí la magia negra. Desde muy joven supe cómo hacer hechizos. Tal vez escuché fuerte, pero también aprendí a no sentir compasión por nadie. Mi madre solo me enseñaba brujería para hacer el mal. Nunca me enseñó a curar a las personas. Me decía que eso no servía de nada. Así, poco a poco, me preparó para ser una bruja. Ya más grande, me permitía hacer algunos trabajos, siempre bajo su dura mirada. No le gustaban las equivocaciones. Cuando rara vez las tenía, me castigaba con una vara o me dejaba sin comer. De lo único que podía hablar con ella era de brujería, cómo hacer el mal, cómo dañar a las personas. Muy de vez en cuando tocaba el tema de la Santa Inquisición, aunque su tema favorito era el pacto con el diablo. Me decía que si yo quería, lo podía tener todo. Aunque pareciera increíble, el diablo podía retener mi muerte hasta que cumpliera 100 o 150 años. Todo dependía de saber adorar y saber pactar.
Con el paso de los años, me fui convirtiendo en una verdadera bruja, aunque siempre limitada a lo que mi madre me enseñaba, porque no podía leer sus muchos libros, no sabía cómo. A veces pienso que por eso nunca me mandó a la escuela, nunca se me quitó la costumbre de espiar. Por eso supe que así como lo hacía mi abuela, mi madre también hablaba con alguien que no se veía, pero ahora sé que era el diablo. Lo adoraba de muchas formas, hasta le ofrecía las almas de algunas personas a cambio de sabiduría. Otras veces el diablo le permitía hablar con mi bisabuela, con la cual se pasaban horas platicando y carcajeándose. Por más que me esforzaba, yo nunca la pude ver. Cuando ella supo que yo ya estaba lista, me dijo que ya era tiempo de pactar con el diablo, de convertirme a lo que realmente estaba destinada. Era el tiempo de trascender. Me pidió que estuviera dispuesta esa misma noche después de las 3 de la mañana. Mi madre me llevó al cuarto que había sido de mi abuela. Me ordenó que no hablara hasta que se me preguntara algo, que agachara la cabeza cuando me dirigiera al Señor. Al entrar, vi que estaban algunas personas, todas de negro. No puedo asegurar si eran hombres o mujeres, porque la iluminación era muy escasa. Mi madre presidía el rito. Por lo poco que podía entender, pronto invocarían al diablo para que yo pactara con él. Luego me pasaron al frente. Todas las personas repetían una frase difícil de pronunciar. De afuera trajeron brasas humeantes. Las pusieron en medio del cuarto frente a mí. Después todas formaron un círculo a mi alrededor. Una de ellas se acercó a echarle unas hierbas secas para dar inicio a lo que llamaron pacto fáustico. Cuando pude ver de cerca a la persona, la reconocí. Era mi abuela muerta. Se levantó el humo que pronto invadió todo el cuarto. También un horrible olor se apareció. Las flamas de las velas parecían remolinos. De en medio de todo ese humo se asomó la figura aberrante del diablo. Confieso que me impresioné. Era la primera vez que lo veía. Era enorme, totalmente pálido, como si no tuviera sangre, con unos cuernos enormes y retorcidos. Sentí que me invadía un miedo que nunca había experimentado. Noté que no tenía labios porque se le miraban los dientes. Además, no podía dejar de mirar sus ojos rojos como el fuego. Me sentía indefensa, poca cosa. Recordé que un día escuché decir a mi abuela que había más brujas que brujos, porque las mujeres son más débiles ante el diablo. Al voltear a mirar a mi madre, me encontré con su mirada fría. Recordé lo que me había ordenado. Bajé la cabeza como señal de respeto y de sumisión. Así me quedé mientras mi madre me presentaba con el diablo, el señor oscuro, como ella decía. Cuando mi madre me dio la orden, levanté la cabeza para verlo de frente. Luego le ofrecí entregarle mi alma a la hora de mi muerte a cambio de sabiduría, de poder y de conocimiento. Lo reconocí como mi Dios para que él me diera su protección. Como era la primera vez que hacía ese pacto, solo sería por 50 años. Si mi comportamiento era de su agrado, podría volver a pactar de nuevo. Si no, moriría. Los 50 años comenzaron a correr desde esa noche que se selló el acuerdo. Yo ya contaba con 20 años. Mi madre me ordenó pegar mi cabeza al piso de nuevo. Al instante sentí un ardor horrible en ella. Era como si me estuviera quemando. Cientos de recuerdos pasaron por mi mente. Yo creo que el diablo me tocó con su mano para transmitirme parte de su mal. En una plática que tuve después con mi madre, me dijo que el diablo puso su pie sobre mi cabeza demostrando y advirtiendo que era el dueño de mi vida. No me di cuenta cuando todo terminó. Al levantar mi cabeza, me vi sola en el cuarto. No solo el diablo había desaparecido, ya no estaban esas mujeres, ni siquiera mi madre. Todo el miedo, la incertidumbre y aquella rara emoción desaparecieron. Me sentí diferente, poderosa, me sentí una bruja. Lo que había vivido aquella noche solo fue el inicio. Al salir del cuarto, me di cuenta que ya era de día. Aunque todo hacía suponer que había sido un sueño, de sobra sabía que era realidad. Con el pasar de los días, me volví aliada de mi madre. Juntas fuimos más temidas y peligrosas que nunca. Todos los trabajos negros fueron más violentos. Embrujábamos familias enteras, casas, ranchos, pueblos.
Empecé a perder la cordura al saberme intocable. Nadie podía hacerme daño porque tenía la vida asegurada por 50 años. Adoraba al diablo todas las noches y hacía prácticas innombrables. A los 25 años quise ser madre. Me interesé por un hombre casado. Ni siquiera fue necesario embrujarlo, pero a su esposa sí. La atormentaba todas las noches para que perdiera la razón. Fabriqué un muñeco con sus cabellos y con algunas prácticas la volví estéril para que su marido se desinteresara de ella. Al año siguiente tuve una niña. De ese hombre también me deshice. Rápidamente pasó el tiempo. Cuando cumplí 55 años ya tenía una terrible historia. Había hecho cientos de brujerías, terribles males, mucho sufrimiento. Todo esto para el agrado de mi madre. Era experta en hacer sufrir y torturar a las personas sin siquiera tocarlas. Las dejaba sin trabajo, sin familia, sin salud, sin fe. Los tiempos cambiaron. Para descontento de mi madre, mi hija no se convirtió en la bruja que yo esperaba. Practicaba otras artes como la adivinación, pero no la magia negra. Eso deprimió mucho a mi madre. Cuando cumplí 60 años, ya era abuela. A mi madre la veía cada vez más deteriorada. Ya no era la misma. Cuando se le llegó el tiempo de pactar de nuevo, ya no quiso hacerlo y decidió entregarle su alma al diablo. Me pidió que estuviera con ella en esos momentos. Así lo hice. Cuando entramos a su cuarto, ni siquiera hicimos una invocación, porque el diablo la estaba esperando. Mi madre se hincó frente a él. Yo me quedé detrás de ella con la cabeza inclinada. Con voz apagada, mi madre le dijo que no pactaría más, que prefería morir. No fue necesario que la tocara o que el diablo dijera nada. Mi madre cayó al frente, quedando inerte. Empezó a salirle humo del cuerpo, como si se estuviera quemando. Luego el diablo desapareció. Al igual que mi abuela, su cuerpo se hizo viejo y se empezó a secar hasta quedar casi irreconocible. Ya sabía lo que tenía que hacer. Agarré una de sus pertenencias y enterré el cuerpo en la misma habitación donde creo que estaba mi abuela. Lo hice sin avisarle a nadie, sin preocuparme, sin llorar. Me sentí sola, primero sin mi abuela, luego sin mi madre, pero no me iba a detener. A mi hija no le obligué a que fuera bruja, pero sí le pedí que me leyera todos los libros de brujería que tenía mi madre. Con más conocimiento empecé a hacer trabajos más terribles. También me hice más conocida. El tiempo vuela. Pronto se llegó el tiempo de pactar de nuevo, porque los 50 años se cumplieron. Ahora lo haría yo sola, pero no me preocupaba, ya sabía qué hacer. Esa noche me presentaría al diablo decidida a pactar con él, y le preparé un altar para demostrarle mi lealtad. A los primeros segundos de haber cumplido 70 años lo invoqué. Para mi sorpresa y alegría apareció ante mí, imponente, majestuoso, sin ninguna expresión en su rostro. No se veía igual que hacía 50 años. Temblaba de la emoción que me producía verlo. Me sentía esclava. Estaba a su disposición, dispuesta a cualquier cosa con tal de volver a pactar con él. Para mi sorpresa, el pacto solo sería por 30 años. Me desconcerté un poco, pero estuve de acuerdo. Solo que ahora me pidió algo que, como nunca, me pareció aterrador. Cuando se venciera este pacto, tenía que entregarle el alma de mi hija, o no volvería a pactar. Y no solo se llevaría mi alma, me torturaría hasta morir de la manera más terrible. Me devolvería todo el mal, toda la brujería que le había hecho a las personas durante todos mis años. Me haría sentir en carne propia todo el dolor y sufrimiento que causé. Obligada, tuve que aceptar, pero en 30 años no entregaría jamás el alma de mi hija. Estaba doblegada, toda mi arrogancia quedó por los suelos y me di cuenta que no era nada ante el poder del diablo, que no representaba nada para él. Llena de ira, de desesperación, decidí ser lo que era hasta el final. Descargué mi enojo y mi frustración en contra de las personas. No importaba si fueran hombres o mujeres, ancianos o niños, todos fueron víctimas por igual.
Así pasaron 30 años, durante los cuales infecté todo cuanto pude con la más terrible brujería. Hice trabajos que las personas jamás habían visto, provoqué tanto daño como jamás lo había hecho, hasta que se llegó el tiempo de pagar. Entregaré mi alma al diablo sin remordimientos, sin miedo a lo que me espera. Aunque mi hija y mi nieta no siguieron mis pasos, me voy sabiendo que la brujería nunca se acabará. También me di cuenta que el diablo es perverso y mentiroso. Testimonio de la nieta. Mi abuela hace tiempo que murió. La encontramos debajo de su cama con una expresión de terror reflejada en su rostro. Parecía podrida, estaba totalmente negra, desprendía un olor insoportable a quemado. Tenía los ojos sumidos y no tenía lengua. Nadie la acompañó cuando se presentó ante el diablo el día de su cumpleaños número 100, pero yo sabía que eso le pasaría al no entregar el alma de mi madre. En ocasiones la escucho reír por las noches en el cuarto donde está enterrada junto con mi abuela y mi bisabuela. Si te gustó este relato, por favor suscríbete activando la campanita de notificación. Muchas gracias por tu apoyo. Relato escrito y adaptado por Gato Negro.